El tiempo y el deseo. Sobre la lectura de Tiempo 2015, La aventura amorosa, publicado en 2011, y Callada como la muerte, de 2012, del escritor Abdón Ovidia. Quisiera decir en principio que durante mucho tiempo estuvimos en desacuerdo con Abdón. Nuestras conversaciones terminaban en acusaciones mutuas. Abdón me decía reaccionario y yo le decía más o menos lo mismo. Sin embargo, nuestra muy larga amistad nos hacía volver a encontrarnos cada cierto tiempo para discutir. Fue Abdón mi primer editor, pues salió en El Conejo el primer libro muy breve que escribí. Y como en un juego de espejos, debo contar también que la figura de Abdón reemplazó quizá de manera inconsciente a la de Pedro Sad, a quien yo visitaba siempre, a veces de manera inoportuna. Pero lo que sucede es que mis visitas a Abdón ya no eran las del admirador, sino las del camarada. Por eso a veces he tenido la osadía de hacerle alguna broma, aunque en el fondo siempre he sentido un enorme cariño por Abdón. De tal suerte que reencontrarlo nuevamente para conversar, para caminar por la calle, para retomar la lectura de sus libros, es como recobrar la juventud. Pues yo leí con devoción sus primeros cuentos, novelas y divertimentos. Ciudad Invierno de 1979, Sueño de Lobos de 1986, La Madriguera de 2004. En un texto anterior comenté Dos Corazones de 2020, un conjunto de cuentos en el que sobresale un texto sobre el suicidio. Espero poder comentar textos suyos que pertenecen a la primera década del siglo XXI y enlazarlos con sus primeras novelas y con los que ha escrito después, para tener una visión del conjunto. Por ahora me detendré en los textos señalados arriba, es decir, en Tiempo, en Callada como la muerte y en el ensayo sobre la aventura amorosa y sus personajes. Cabría comprender la escritura de Abdón a partir de su pertenencia a los ánsicos. Ese es sin duda el germen de su concepción literaria, de su concepción de la vida. La visión del artista, la crítica del establishment, la concepción sartreana del compromiso, todo estaba presente ya en los ánsicos. He intentado animar a Abdón para que escriba un testimonio de su experiencia sánsica. ¿De dónde proviene entonces el interés por la ciencia ficción? En la medida en que por lo menos la tercera parte de su obra corresponde a este tipo de escritura, Divertimentos, El Palacio de los Espejos y La Escala Humana son el antecedente de Tiempo, publicado en 2015. Cabría pensar que en Abdón reaparece cada cierto tiempo una vocación frustrada de científico, pero cabe creer que es más bien una vocación de crítico de la ciencia o de filósofo de la ciencia, del sistema de alarmas que consiste en triturar al ladrón y que puede triturar al dueño. Pasamos a los cuidadores de un museo de relojes en el que existe una habitación en la que se refugian para amarse y donde existe un solo reloj que no funciona. Aunque prometo completar esta visión, creo que la mirada de Abdón es más bien la de un observador desconfiado de la tecnología más que la de un apologista, porque la utopía tecnológica se encuentra contenida en la vanguardia, porque eran una vanguardia los ánsicos, pero también está presente el desencanto o la crítica, de tal suerte que Tiempo es como una especie de antesala o de preparación para Callada como la muerte y la aventura amorosa. Callada como la muerte es un libro curioso, pues según lo cuenta el mismo autor, fue escrito en dos momentos distintos, lo que pudo significar subtitularlo como Dos Tiempos. Concebido y parcialmente escrito a principios de los 80, solo fue acabado casi 3 décadas después. Fue en los 80 que la obra de Abdón obtuvo mayor visibilidad, así como la entrega del premio Espejo 30 años después lo puso nuevamente bajo los reflectores. Callada como la muerte cuenta la historia de la violencia política que experimentó el continente y en este caso los exiliados argentinos en el Ecuador. Es un tema siempre delicado y sobre el que muchos autores vuelven para denunciar nuevamente, para mantener latente el reclamo. Es tan desgraciada y degradante la violencia política sufrida en América Latina que es comprensible la dificultad de olvidar. Comparable a un genocidio, mueve los más profundos resortes de la ética. De ahí se explica su constante actualidad. Este relato se encuentra enlazado con las novelas de Abdón. El asalto a un banco de Sueño de Lobos, la estafa de un financista en La Madriguera,
salvo que encallada como la muerte los insurrectos, los bandoleros, sufren, como decía antes, una represión brutal y ejercen asimismo una venganza igualmente estremecedora. Esta simpatía por los rebeldes que proviene de su sancismo deriva, como en una especie de descubrimiento geográfico, en el ensayo La aventura amorosa y sus personajes, publicado en 2011. Como si apelara a una mecánica elemental, Abdón aplica su interés por la ciencia a la reflexión sobre el deseo y el amor, de tal suerte que la aventura amorosa no solo se queda en una aproximación al sentimiento, sino que se traslada a la explicación de sus actores, que trae aparejada la interpretación de sus acciones. Escrita con una pasión y lucidez fantásticas, esta meditación ocupa un primer lugar entre la escritura del país y de Latinoamérica. Pienso en los ensayos de Raúl Andrade, de Octavio Paz y de Borges. Sí, así de rica es esta reflexión sobre el tema del amor. Dice Abdón Ubidia en un pasaje del texto: pero la pasión es solo un caso particular de la aventura amorosa, así como el extremo lo es de la tendencia. Toda pasión es excepcional, ocurre muy pocas veces en el lapso de una vida humana. La pasión es el límite de la aventura amorosa, el más allá de la orilla del abismo, el verdadero salto al vacío, potenciando todos los elementos de la aventura amorosa, exaltándolos hasta el delirio, es, sin embargo, su límite y su amenaza. Las fuerzas de la locura y la muerte la asedian. Este ensayo es una muestra destacada de pasión intelectual y de alguna manera sintetiza la obra de Abdón. Es como la cereza del pastel.